Hola guachines, soy Pac y bienvenidos a un nuevo martes de SEO. Arre que este proyecto duró menos que pensar chiste. ¿Esto es parte del guión? ¿O esto es un remate? Así que hoy vamos a empezar por el principio y no hay remate esta vez. A no ser que este sea el remate. Como venía diciendo, bienvenidos. Pero Pac, eso no es lo que dice el título del video. ¿Cómo? Sí, el video dice otra cosa. Que el video dice que vamos a ver cómo ganar suscriptores en YouTube. Ni modo, toca cambiar el guión. Entonces, ahora sí, como dice el título del video, aparentemente, hoy vamos a ver cómo ganar suscriptores. Pero Pac, ¿por qué querríamos ganar suscriptores? Estás muy preguntón, ¿eh? Bueno, si querés ganar dinero con tus videos en YouTube, y supongo que por eso te hiciste un canal, deberías cumplir con 3 requisitos relacionados con las visualizaciones, las cantidades de suscriptores y las cantidades de videos subidos. Pero ¿cuáles son estos requisitos para monetizar tu canal? Buena pregunta. Para ello necesitas haber subido 3 videos en los últimos 90 días, tener 1000 suscriptores y tener 3000 horas de visualizaciones o, bueno, 3 millones de vistas en shorts públicos. Esto me hace acordar a los requisitos para tener cuenta en un banco gratis, es decir, XD. Adicionalmente se puede desbloquear un DLC Master Quest que te habilita la skill de poner anuncios en tus videos y así ganarte unos buenos pesulis. Dicho sea de paso, los requisitos son 1000 suscriptores, 4000 horas de reproducciones públicas o 10 millones de vistas en shorts públicos o lo que ocurra del primero de estos dos. Pero hoy no estamos acá por eso. Hoy vamos a tener un nuevo martes de SEO. Ya dijimos que no, que íbamos a verlo de YouTube. ¿Por qué insiste, hombre horrible? Pero a mí me gusta más el SEO en Google. Así que vamos con un nuevo martes de SEO. Como venía diciendo, antes que puedas monetizar tu canal, necesitas subir videos. De esto te doy unos buenos tips acá. Luego, si tus videos tienen buena calidad, seguro van a tener varias horas de reproducción. Pero te estaría faltando el requisito de los 1000 suscriptores. Entonces, vamos a ver cómo ganarlos. Gato intenso. Te adelanto que este tip funciona. De hecho, empecé a subir videos hace poco más de un año y seguramente estoy rozando de manera casi sexual esa plaquita de YouTube. Este se va a quedar durante todo el video, así que ignórenlo. Los primeros suscriptores. Vamos por parte. El primer suscriptor va a ser tu mamá y o tu papá. Bien, ya tenés 2. Eso ya está. Dalo por cerrado. Luego vamos a tratar de llegar a los 10. A ver qué hace el gato. Pero, ¿cómo? Estos son fáciles también. Decir a tus amigos y familiares restantes y listo, a llorar o a la llorería. Eso sí, vas a tener que suplicarles un poco para que se suscriban. No es tan fácil. Pero ahora viene un pequeño desafío y es llegar a los 100 suscriptores. La manera más fácil es con una publicidad o promoción paga en tus videos. Listo. Haciendo esto vas a ganar 100 suscriptores en un instante por arte de magia. Haces una pequeña publicidad en un short que tenga mucho interés para el usuario y de esta manera entenderán de qué se trata tu canal y listo. A vivir, que la vida son 2 días. Así, gracias por ver el video. Bueno, vamos. ¿Cómo? ¿Ustedes no quieren pagar? Pero qué manga de rata que son mis suscriptores. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Esa era la manera rápida. Vamos a la manera difícil. Eso sí, voy a tratar de hacerlo antes de que se me quemen las milanesas. Pero quiero decir que por mucho menos de $100 alcanzarías esos suscriptores, o incluso más. Incluso 1000 podría llegar a alcanzar. Pero bueno, si no querés justificar ese pago, vamos con la parte difícil. Aunque, insisto, esto se justifica. Está justificadísimo. De hecho, está tan justificado como el odio de Draco Malfoy a ese cheto de Harry Potter. Y sí, si todo el tiempo le robaban en la cara durante la premiación de fin de año. A Harry Potter, por ser muy lindo, 100 millones de puntos para Gryffindor. ¿Cuántas veces habremos escuchado ese meme? Obvio que lo van a odiar. Por cierto, y por culpa de mi editor, me volví un erudito de Harry Potter. Se pronuncia erudito. Bueno, voy a decir algo que debí decir hace mucho tiempo. No sabes, ¿verdad? No. Ustedes no quieren o no pueden permitirse pagar por acelerar la curva de crecimiento y mostrar más rápido su contenido. Bueno, ahora sí es donde entra un trucazo de SEO. ¿Vieron? Al final el mismo SEO. Y es la búsqueda de keywords de volumen y la correcta utilización de las long tail keywords en tu contenido. No voy a explicar detalladamente este concepto porque el video duraría demasiado y para eso tienen un post que dejo acá en la descripción y en comentarios. Pero bueno, toca agarrar la pala y explicar algo. Porque de decir boludeces no se vive en YouTube. Todavía. Bueno, ¿qué son las long tail keywords? Por si no lo vieron, en este video lo explico. Pero si son muy vagos, se los voy a tener que explicar. En este caso, las palabras clave o keywords son lo que la gente escribe en el buscador de YouTube cuando quiere encontrar algo. Por ejemplo, si alguien quiere ver videos de Messi, podría buscar Messi. Pero hay un problema, porque esa palabra y esa palabra clave es muy general. Porque hay miles de páginas que compiten por aparecer ahí, por aparecer por Messi. Ahora bien, las long tail keywords vienen a solucionar este problema, porque son palabras clave más específicas. O sea, búsquedas de usuarios más específicas, que en lugar de tan solo escribir Messi, utilizan una long tail keyword para encontrar algo más específico que están buscando. Como lo puede ser top 10 mejores goles de Messi con Argentina o Messi 2 puntos que miras vos remix. ¿Ven la diferencia? Las búsquedas son más largas, más específicas y normalmente tienen menos competencia, ya que suele haber menos contenido con ese título exacto. Además, quien busca de esta manera sabe mejor lo que quiere, así que es más probable que termine viendo tu video. Pero entonces,
¿Por qué son tan importantes las long tail keywords? Por 3 motivos. Primero, menos competencia, porque es más fácil posicionar tu contenido en Google de esta manera. Segundo, porque obtenés más conversiones, ya que como las búsquedas son más específicas, atraen a gente que está más lista para tomar decisiones. Pueden ser decisiones de compra, de registro, etc. Decisiones, lo que se conoce como un CTA, un llamado a la acción. Y número 3, ayudan a entender mejor tu audiencia y te permiten captar necesidades puntuales de tus usuarios. Pero ahora hay que aplicarlo a nuestro canal de YouTube. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Acá te doy un ejemplo práctico. Si tienes un canal de YouTube que habla sobre SEO y en especial sobre cómo crecer en Google, y bueno, en este caso en YouTube también, que es un ejemplo real que estoy haciendo ahora mismo, sería muy difícil posicionar solo la palabra clave SEO. Pero se podría utilizar una long tail keyword como cómo ganar suscriptores en YouTube de manera rápida usando long tail keywords, que probablemente sea el título de este video. De esta manera estoy generando una paradoja temporal donde uno podría preguntarse ¿qué fue primero? ¿Este video o el contenido de este video? Para pensar, señores, para pensar. Bueno, haciendo esto llegarás directamente a las personas que buscan exactamente lo que vos estás ofreciendo. Sin embargo, aún hay un tema a solucionar. Aún hay más. Es el tema de la motivación. A ver. Quiero convertir este canal en un consultorio psicológico. Quiero crear videos que no va a haber ni el oro. Es una paja. Digo, una fiaca. Porque uno muchas veces consume mucho tiempo creando guiones, pensando los chistes, que me olvidé de uno al principio, pero bueno, no importa. Vamos a decir como que lo pensé, como que eso está armado. Editando detalles y subiendo el video con toda la meta información para que solo los vea tu tía Yolanda de 80 años y encima el comentario es ¿Cuándo me vas a venir a visitar? Por eso, la motivación es un factor que hace fracasar cualquier proyecto. Sin embargo, si te diferencias un poco de la competencia y utilizas correctamente algunas palabras clave para que alguien que aún no te conoce logre descubrir tus videos, además del comentario de tu tía de 80 años, vas a tener algunos comentarios de suscriptores o potenciales suscriptores que te darán esa pildorita de endorfinas que necesitas para obtener la motivación necesaria. Por eso es importante planear bien desde el principio el título del video. Vamos con algún que otro ejemplo práctico. ¿Cómo usar palabras clave long tail? Bien, lo primero que toca hacer es ir directamente a YouTube. Pero para no sesgar mis búsquedas con lo que quiero hacer, con el keyword research que quiero realizar, lo que voy a hacer va a ser entrar desde incógnito. Bien, como dije hace un rato, lo primero es ir a YouTube y poner en el buscador un tema relacionado con tu nicho. No lo termines de escribir, sino que simplemente empezá y te vas fijando cómo es que se va completando el autobuscador. Por ejemplo, Homero, viejas locas en vivo. Puede ser un buen tema. Vamos a robarle el derecho, el copyright. Esa es una buena keyword. La utilizaría si es que YouTube no me fuese a pegar en la cabeza con un pequeño palo llamado derecho de autor, cabrón. Eso es lo que realmente buscan los usuarios. Y ahí es donde van a tomar ustedes esa información para no hacer nada, ¿no es cierto? Bueno, vamos con un ejemplo más aclarador. Si vos estás haciendo o querés hacer un video de World of Warcraft y pones como título jugando al WoW, mírenme jugando al WoW. Mírenme jugando al WoW. Te vas a perder en un océano de 1000 títulos iguales. A vos, puntualmente a vos, no te van a encontrar. ¿Qué pasa? Tenés que pensar diferente, tenés que diferenciarte. Y como siempre decimos, tenés que tratar de aportar valor y algo distinto para tratar de resaltar versus los competidores. Ahora bien, vamos a ir con el truco del asterisco. Este wildcard te ayuda a encontrar variaciones de palabras clave, como por ejemplo, cómo conseguir, etcétera, en algo. Vamos a ver, por ejemplo, cómo conseguir y algo más, ¿qué puede ser? En WoW. Entonces nos va a dar un autocompletar de ideas para tratar de desarrollar nuestro contenido. Por ejemplo, una de las consultas más relevantes es cómo conseguir monturas en WoW, cómo conseguir oro en WoW, cómo conseguir monturas en WoW, Cataclysm 4.3.4, etc. Si vos, por ejemplo, empezás a hacer contenidos tan específicos como esto, lo más probable es que hayan 1 o 2 videos con esa keyword. Entonces, al ser justamente tan específico, probablemente te vayas a poder posicionar de una manera un poco más sencilla. Entonces, ¿qué te conviene hacer acá? Te conviene agregar palabras al estilo de cómo, para, qué, dónde, cómo, para, cómo conseguir oro en Minecraft, para, asterisco, WoW para Android, puede ser una buena búsqueda, y demás. De esta manera puedes poner títulos específicos para aportar algo diferente y de valor. Ejemplos: cómo conseguir la mejor montura del WoW.
Acá vamos a encontrar algunos videos. O si no, directamente vamos a ir con cómo matar al Lich King en 3 simples pasos. De esta manera ya tenés una estrategia que funciona en cualquier sector. Si no te gusta el gaming, puedes ir a recetas. Receta saludable. Vamos a poner pollo. O no con nada. Y vamos a ver qué receta aparece. Por ejemplo, recetas con pechuga de pollo saludables y fáciles. Estas son buenas ideas para entender qué es lo que está buscando la gente y qué es lo que vos podés generar para tratar de conseguir esas búsquedas que tienen volumen e intención de búsqueda y tratar de posicionarte y conseguir más suscriptores. Ahora, nuestro plan de acción va a ser hacer una lista de 10, 15 palabras clave de cola larga relacionadas con tu nicho, crear un video para cada palabra clave, publicar dichos videos con títulos específicos, optimizarlos como vimos recién en el video, para que estos no tengan tanta competencia y sean potencialmente más vistos por nuestros posibles suscriptores. Haciendo esto vas a ver cómo suben tus suscriptores más rápido de lo que Dumbledore le da 100 puntos a Harry Potter por tener los ojos de Lily. Falta Patroclo. ¡Patroclo! ¿Dónde está?